Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat Shabbat. Shalom Aleichem, Shabbat shalom, bienvenidos a esta maravillosa transmisión para la lectura de la Parashá correspondiente a esta semana. Si les parece, vamos a dar un minuto esperando a que el resto de los participantes de esta maravillosa mitzvot se incorporen para iniciar la lectura. Bien, el día de hoy nos toca pues continuar en el Humash, en el libro de Devarim, capítulo 21, pasuk 10, libro del Deuteronomio, capítulo 21, verso 10. Hoy vamos a leer algunos de los principales preceptos que están establecidos pues para toda la humanidad, para todos aquellos que quieren seguir el aprendizaje de Akadosh Baruj Hu y que siempre pues nos lo permita. Bien, entonces, si les parece, damos un minuto mientras abrimos nuestra Torá, libro de Devarim, capítulo 21, y comienza en el verso 10. Bien, bien. Bien, pues antes de dar inicio, vamos a realizar nuestro shidur, que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet beshem gadol. Amén, amén. Bien, pues iniciamos. Estamos pues llegando pues prácticamente a una serie de lineamientos que Baruch Hashem establece para Eretz Israel, para todo el pueblo de Israel. Hoy sabemos Eretz Israel, ¿quién es pueblo de Israel? Israel no es una tierra, Israel es el momento santo que todos y cada uno de nosotros vivimos donde quiera que nos encontramos. Bien, hemos aprendido durante todas estas enseñanzas que Baruch Hashem pues permite que aquel que se interesa en el conocimiento no solamente de la Kabbalah, sino de los Sefer Kodesh, pues siempre va a ser bienvenido y siempre las puertas tienen que estar abiertas. Bien, y bueno, pues hay algo que generalmente nos preguntamos cuando comenzamos a leer nosotros los preceptos aquí en la Torá, cuando vemos que hay preceptos que son pues prácticamente muy duros, en el sentido de que hay momentos en los que leemos que Baruch Hashem dice, si hay un malvado que desobedece a sus padres después de que lo han corregido constantemente, hay que llevarlo ante el consejo de ancianos y que muera. Y así consecutivamente vemos que hay varias sentencias donde se dice que la persona tendría que ser retirada del campamento y tendría que ser lapidada o su vida tendría que ser cortada. Bien, cuando nosotros leemos esto y revisamos los textos talmúdicos, encontramos que jamás se tuvo que aplicar una pena de muerte en esta índole. Esto es muy importante porque muchas veces dicen, leemos en Torá, qué tipo de creador le diría estas normas a su pueblo. Pues bueno, recordemos para ello las dos escuelas principales. Vamos a tener que retomar nuevamente un poco sobre lo que nos enseñó Hillel y nos enseñó Shammai. Recordemos que Hillel que era muy flexible y bueno, podemos decir que Akadosh Baruj Hu en algún momento permitió la flexibilidad ante el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede cuando uno es flexible? Esto es como ustedes como padres que son amorosos con sus hijos y dicen, bueno, voy a depositar confianza en ti y yo creo que tú vas a tomar tus propias decisiones, vas a aprender de los errores, hasta que toman decisiones que llegan a perjudicar no solamente a ellos mismos, sino también a todo su entorno. Entonces, recordemos la escuela del Rabí Hillel, que estuvo prácticamente siglo y medio, 2 siglos antes de la era común, hace poquito más de 2100 años. Explicaba esto. O sea, Akadosh Baruj Hu permite primero cierta flexibilidad en el comportamiento del ser humano. Sin embargo, ¿qué pasa posteriormente? El ser humano, como se diría coloquialmente, Akadosh Baruj Hu les daba el pie, el pueblo de Israel se tomaba la pierna
y entonces hacían un festín completamente desordenado. ¿Y qué sucede? Bueno, pues Akadosh Baruj Hu entonces dice, bueno, ahora vamos a aplicar la escuela de Rabbi Shammai. Y recuerdan cómo era el Rabbi Shammai, nada tolerante. Él decía, bueno, si usted tiene que cumplir su precepto, lo tiene que cumplir al pie de la letra. Si no, está fallando. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que hay un principio fundamental en el estudio de los Sefer Kodesh. Y es que cuando nosotros interpretamos la Torá o cualquier otro texto, podemos, por tradición rabínica, llevarla a una situación un poco más hermética. Quiere decir que podemos exigir más con la finalidad de que el ser humano pueda cumplir ese precepto, pero no menos. No se puede ser flexible, no se puede conducir a menos, porque esto caería en la posibilidad precisamente de que el ser humano pues se hiciera daño. Recordemos que hay algo muy importante también en el cumplimiento de los preceptos. ¿Para qué están establecidos los preceptos? Primero, para protegernos de nosotros mismos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, muy presente, porque ¿qué sucede cuando nosotros llevamos una vida donde no hacemos una pausa, donde no nos dedicamos también a descansar? Porque el precepto de Shabbat es descansar. No es que usted se vaya a una quejilá, que se vaya a una sinagoga, a un templo y esté todo el Shabbat. Eso no es, ese no es el propósito de Shabbat. El propósito de Shabbat es que nosotros disfrutemos todo lo que el Creador ha puesto a nuestro alrededor, incluyendo esposa, esposo, hijos, hijas, suegro, suegra, al perrito, que convivan y que en medida de lo posible se actúe con amor ese día. Es decir, ese día tenemos que entrenar la mejor versión de nosotros. De nada sirve, como comentábamos en clases pasadas, que yo llegue con el rabino y le diga a Rab, pues mire, yo he transgredido, y que el rabí le diga, bueno, pues puedes hacer estos preceptos para que hacer teshuvah, tener tiempo de tefilá, tiempo de shidur, y la persona, el que transgredió, pues haga solamente eso, y después llegue a su casa y resulte que pues se ofendió a su familia ni enterada, que ya hizo teshuvah, que ya hizo el tzedakah, que ya hizo varios preceptos, que ya ayudó a cuantas personas se encontró en el camino, si lo más importante no lo hizo. Entonces, de nada sirve que una persona se vaya sola a una quejilá y toda su familia se quede en casa sin que puedan observar en usted la mejor versión o ese amor que usted puede proyectarles, porque se supone que es un líder, se supone que usted es una luz, y bueno, ese es el propósito realmente de Shabbat. Por eso cuando nos han preguntado qué se hace en Shabbat para el cabalista no toma dogmas religiosos, entiende y es consciente de que las liturgias comienzan a cambiar con el paso de los tiempos. Es decir, había un primer templo, hubo un segundo templo, se ofrecían sacrificios, en ese primer templo, pues obviamente se quemaba la grasa, había ciertos preceptos que se cumplían. Pero ¿qué sucede cuando no hay templo? ¿Qué sucedió cuando se destruye el primer templo? Pasan muchos años y se vuelve a construir el segundo templo. Dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿La liturgia tuvo que ser modificada? Por supuesto que tuvo que ser modificada. Hoy también es muy importante que tengamos presente que la liturgia no es la misma que los preceptos que están establecidos aquí en la Torá. No se tiene que una persona que no se tiene que estar autoflagelando o sufriendo porque dice, es que yo no puedo llegar a cumplir los 613 preceptos, hago mi mejor esfuerzo y lo metemos a una cadena de sufrimiento. La persona dice, bueno, ¿ahora qué hago? Siento que estoy fallando, y lo metemos muchas veces al concepto del Dios castigador. Y ya aprendimos sobre eso. La Kabbalah nos permite conocer a través del Zohar que no hay un Dios castigador ni un Dios recompensador, sino que nosotros mismos, dependiendo del canal de conciencia que tengamos, generalmente vamos a emanar pues estos resultados. Entonces es muy importante
que todos y cada uno de nosotros tengamos eso muy, muy presente para que cuando tengamos que cumplir este precepto, realmente sepamos con qué conciencia nosotros vamos a estarlo realizando. ¿Bien? Entonces, recuerde el primer objetivo de los preceptos, ¿cuál es? El primero es cuidarnos de nosotros mismos. Es que yo no me haga daño, que yo no me esmere demasiado en el mundo de la materia y que no me afane en el mismo, porque si yo me afano en este mundo material, se me va a olvidar cuál es el propósito para el cual yo llegué a esta vida, a este mundo, cuál es mi misión. Bien, entonces el segundo propósito de los preceptos es para que nos conduzcamos nosotros con justicia y amor al prójimo. Que haya lineamientos, que haya un referee que nos permita conocer hasta qué punto nosotros podríamos equivocarnos o hasta qué punto nosotros podríamos creer que tenemos la razón y no es así. Y muchas veces nosotros definitivamente ocupamos esto, necesitamos una perspectiva externa, una tercera persona, si lo queremos llamar de una forma que nos permita identificar que muchas veces nosotros queremos defender un argumento que está dañando a alguien más y que no es sostenible, aunque generalmente nosotros pensamos que por el hecho de que es nuestra verdad debe de ser aceptada delante de todos los demás. Y no es así. Entonces, segundo propósito de los preceptos y de las diversas leyes que nos enseña esta parashá es protegernos a nosotros mismos, de nosotros mismos, proteger al prójimo para que haya un juez justo que nos permita identificar en qué momento nosotros somos quienes fallan y en qué momento son nosotros quienes están fallando. Esto llega a suceder mucho cuando hay una discusión entre padres e hijos, donde muchas veces el hijo es enseñado a honrar a sus padres, pero el hijo piensa que el mandato de honrar a sus padres tiene que ser incondicional, a pesar de que sus padres le maltraten. La respuesta no es así. El Talmud nos enseña que nosotros deberíamos también de honrar a los hijos como tales, como individuos. Por lo tanto, un padre que quiere ser honrado por sus hijos también debe de honrar a los propios para evitar que haya un daño. Así que aquí no hay un favoritismo, la misma balanza nos permite a nosotros conocer qué es lo que sí deberíamos nosotros de hacer. ¿Y qué más nos enseñan estos preceptos? Los preceptos también cumplen el propósito de proteger la creación. Por eso usted puede leer constantemente que aquí nos dice que no podemos nosotros poner a arar a un toro con un burro, porque sabríamos lo que pasaría. El toro mataría obviamente al burro. Nos está enseñando a que no porque a nosotros nos interese solamente el mundo de la materia o obtener nuestro propio beneficio, que por ello nosotros tengamos que maltratar a la creación. Y esto aplica también para las mascotas. Hay mucha gente que muchas veces llega a tener un perro para que cuide su hogar, para que cuide su espacio, pero no le da de comer, no le pone un techo, no lo protege de la lluvia, no lo protege del sol, no lo lleva al médico veterinario. ¿Por qué razón? Porque no ha aprendido a darle un valor a la creación. ¿Qué nos enseña también en integración el amor al prójimo y el amor a la creación? Nos decía algo maravilloso y que está establecido pues precisamente en lo que nosotros estamos leyendo en el libro de Devarim. También nosotros leemos algo muy interesante que deberíamos de seguir o ver cómo lo aplicamos nosotros a estos tiempos. Nos dice aquí Devarim capítulo 23, verso 24, dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás cesto como le hacen muchos para llevar. Y es que muchas veces, si nosotros eso lo viéramos, cuando hay comedores comunitarios o hay personas que quieren ayudar a alguien más, usted se ha dado cuenta que esas personas lo hacen de corazón y quieren compartir alimento, ayudar al necesitado, pero ¿qué sucede? De pronto hay gente que no le basta consumir el alimento del día, sino que va y se forma 1, 2, 3, 4 veces, hacen sus montones de comida y se ocupa nada más para sí mismo y no permite que los demás puedan saciar esa necesidad. Dice aquí que verso 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano,
mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, tenemos que cuidar la forma en la que nosotros tomamos cuando necesitamos también del mundo, ¿bien? Ahora bien, por ejemplo, tenemos en el verso 20 del capítulo 24, dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Nos enseña que nosotros tenemos que aprender a tomar lo necesario, porque en caso contrario, nosotros mismos nos hacemos daño. Esto sucede muchas veces como cuando estamos pues queriendo abarcar todo. Esto es como un empresario. Un empresario de pronto quiere abarcar todo su nicho de mercado y no da oportunidad a aquellas nuevas empresas, nuevas generaciones que vienen creciendo. ¿Por qué razón? Porque nada más quiere todo para él, a pesar de que muchas veces no puede con estos resultados, ¿verdad? De pronto hay quien dice, yo voy a estar tomando y tomando, y lo justo sería que si conozco a alguien que necesite también la posibilidad de recibir una verajá a través de mis acciones, se podría hacer, ¿bien? Entonces, aquí vemos unas claras reglas de ejemplo que nos permiten precisamente a todos poder interactuar dejando a un lado, pues precisamente el ego, ¿bien? ¿Qué más vemos aquí? Bueno, pues nos menciona reglas muy importantes. Dice aquí que es muy importante en el tema de los matrimonios. Dice que uno no puede divorciarse solamente porque sí. Pues ya conseguí lo que obtuve. Esto generalmente sucede en la actualidad. Muchas personas únicamente quieren tener el disfrute de la actividad sexual, pero sin el compromiso que lleva el mismo. Y por eso vemos de pronto, desafortunadamente, mujeres que están enfrentando una educación de hijos sin la responsabilidad de los padres, porque decide, pues yo me voy, me hago el desentendido. Muchas veces también, pues, encontramos que por la falta de madurez intelectual, pues hay embarazos no deseados, las personas están abortando, pero ¿por qué razón? Porque pues estamos viendo que únicamente se está actuando desde el aspecto más básico, el aspecto reptil, el aspecto animal, el aspecto que se conoce en la Kabbalah como el nefesh. Y a lo mejor es complicado, pero realmente eso es lo que sucede. Por eso cuando vemos ese tipo de situaciones, nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué sucedió? Probablemente se tomaron decisiones sin pensar en las consecuencias, dejando a un lado el raciocinio o el nivel del neshama, debido a que, pues, generalmente el hombre no conoce su propia estructura. ¿Qué más vemos nosotros? Bueno, pues en estos preceptos nos establece precisamente que en este caso, recordemos que en el judaísmo, por lo menos, el matrimonio es un contrato. Es un contrato que tiene que firmar principalmente el hombre para jamás dejar desamparada a la mujer. Creo que eso sería algo muy bueno, y ese sería un principio que sí se debería de haber tomado de los mitzvot, porque en el contrato se obliga a que en caso de que el hombre deje a la mujer por causas injustificadas, tiene que darle un finiquito. Así es, ¿eh? Y esto es un contrato. Y tienes que, no puedes llegar, irte y decirte, pues ahí arréglatelas como puedas. No, tienes que entregar a ella un recurso económico por muchos aspectos, ¿bien? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, y podríamos mencionar, entonces, podríamos decir que no todos los preceptos tendrían que descartarse. ¿Qué más menciona? Nos enseña que nosotros, en el verso 14 del capítulo 24, dice el libro de Devarim, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tu mismo pueblo o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su paga, y no se pondrá en el sol sin que se lo des, pues es pobre y con él sustenta su vida,
para que no clame contra ti al Eterno y te sea considerado como mal a tu persona. Entonces, este es otro precepto muy importante. Si nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros, tenemos que jamás tenemos que posponer su pago. Eso es lo primero que nosotros tenemos que separar. ¿Sabes? Que no, yo no puedo decir, no ha habido ventas, yo no puedo decir, esta semana no me pagaron, yo no puedo buscar excusas o pretextos. Tú siempre tienes que tener reservado el salario de esa persona. E inclusive en las empresas judías hay un precepto más hermoso que nos obliga a pagar un día antes. Entonces, ¿por qué razón? Porque no queremos caer en el incumplimiento de ese precepto. Entonces, es muy importante que jamás retenga usted el salario de alguien más. Porque aquí está, usted lo acaba de leer, dice, Baruch Hashem va inmediatamente a observar eso y eso te hace perder muchos méritos. Así que usted pague. Y si por alguna situación que usted diga, es que definitivamente hice todo lo que pude y no pude pagarle, le va a tener que dar algo adicional al salario que usted le dejó de pagar. Si usted por error se retrasó un día, pues usted tiene que abonarle algo adicional a manera de retribución, a manera de disculpa, ¿bien? Algo que sea justo, no una limosna. En Kabbalah y en el judaísmo se da limosna a alguien que ha trabajado por ganarse un salario, ¿bien? Entonces, esto es parte también de lo que nos está enseñando a nosotros el día de hoy, estos preceptos, que nos enseña también a nosotros que debemos aprender a no generar la shonara, una condena a los padres de un hijo que se ha conducido de forma inapropiada o a los hijos por la reputación que tengan los padres, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros generalmente vemos que algún miembro de la familia cometió algún error, tergiversó algún precepto, ¿y qué sucede? Pues inmediatamente nosotros decimos, es la familia tal quienes actúan de esta forma en general. Eso sería un error. La Torah es muy clara, dice, no puedes tú generar un juicio de manera similar a otra persona, aunque sean miembros de la misma familia. Por eso usted de pronto puede encontrar que hay familias donde a veces los que están peleados son los padres de familia, pero los hijos se hablan o se saludan, o se dicen buenos días, buenas tardes. Eso no es traicionar a su familia, porque si usted tuvo una discusión con el vecino, con la vecina, porque no supo cómo llevar a cabo la discusión, no significa que usted tenga que decirle a su hijo, no le hables, no lo saludes, ignóralo, es tu enemigo. Eso es incorrecto. Nosotros tenemos que ser justos, aún en la forma en la que nosotros vamos a estar dirigiéndonos para con todos los demás. ¿Bien? Hay otros preceptos que son maravillosos. Esto le sirve para los recién casados. Dice igual, capítulo 24, verso 15, dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para compartir con su mujer y alegrarse con ella. Y eso también es muy importante, porque imagínense que de pronto usted se casa, contrae nupcias y de pronto dice, ¿sabes qué? Me voy un tiempo. La Torah establece que por lo menos durante el primer año la persona debería de estar viviendo en la misma ciudad, no en estados diferentes, porque esto puede generar que esa emanación que fortalece y da madurez a una pareja se pierda. Bien, recordemos, y esto usted seguramente lo conocerá, hay una fase de enamoramiento que es necesaria en el ser humano para que se sienten las bases que dan la solidez a una relación. Por eso es importante que durante ese tiempo se eviten los espacios o las separaciones que lleguen a generar que esa etapa del enamoramiento se trunque
y no permita la madurez en el amor o en la relación de pareja. Bien, ¿qué más vemos? Pues nosotros en los preceptos dice que nosotros debemos de tener también pesas y medidas honestas. Tenemos que conducirnos con justicia. Y es que muchas veces, y sigue sucediendo en la actualidad, hay mucha gente que desafortunadamente sigue modificando las básculas, sigue dando incompleto, y bueno, pues generalmente dice, bueno, no pasa nada, es algo muy pequeño, no se le afecta. Generalmente esto es como el que se dedica al comercio, generalmente llega a poner 10 gramos de más, pero jamás de menos. Nunca pone de menos para no dejar ese precepto sin cumplir. Entonces, ¿qué más nos enseña? Que tenemos que recordar, en el caso de Amalek, dice, recuerda Amalek, ¿qué hizo contigo cuando saliste de Egipto? Dice que nosotros tenemos que eliminar, tenemos que destruir aquello que nos puede estar generando daño. Si yo soy una persona que sé que estoy teniendo problemas con mi respiración y estoy fumando, lo que yo tengo que hacer es eliminar, en medida de lo posible, las cajetillas de cigarro de mi casa, todo aquello que me induzca precisamente a provocarme un daño. Dice que Amalek, ¿en dónde llegó? Amalek llegó justo cuando el pueblo de Israel estaba cansado. Dice, le llegó por la espalda. Así dice la Torá. Dice, Amalek llegó y te apuñaló por la espalda. Te agarró descuidado. Entonces dice que nosotros tenemos que ver también cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Qué es aquello que a nosotros nos hace consecutivamente estar cometiendo una y otra y otra y otra vez el mismo error? Y darle la vuelta y no tenerle consideración. Si hay algo que a mí me está generando un conflicto, no tengo por qué permanecer ahí. Si probablemente a mí me dan ganas de dar opiniones ante las personas que están comentando algo negativo, mejor me voy. Mejor, gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes, yo me retiro. Esto es como en las redes sociales, si alguien está por ahí criticando, juzgando, chismorreando contra alguien, pues paso como de largo, resisto esa tentación de querer opinar y querer generar también mi propia crítica destructiva o constructiva, como usted lo quiera decir, y pasar de largo para no estar participando en lo negativo. Entonces, recuerde siempre que nosotros estamos siempre expuestos a caer en cautividad y que nuestra conciencia nuevamente se vuelva a arraigar a esclavitud. Entonces, si usted está teniendo una libertad de conciencia, no permita que sea sujetada una vez más ante todo aquello que se pueda manifestar durante su diario vivir. Bien, entonces, pues recordemos también que los preceptos se adecúan de acorde al tiempo, de acorde a la ciudad. No tenemos que estar preocupados por decir, hay preceptos que yo no puedo cumplir, porque muchas veces dicen, oye, la mezcla de la carne con la leche. Bueno, pues yo le diría, recuerde que Abraham, cuando se le aparecieron los malajim, pues le sirvió leche y le sirvió carne. Entonces recordemos que muchas veces gran parte de los preceptos ni siquiera se encuentran establecidos en la Torá y que muchas veces también tienen opinión humana. Eso es muy importante porque esto es como cuando nosotros leemos comentarios donde dice la gente, deben de enseñarle Kabbalah únicamente a los judíos que cumplan sean mayores de 40 años, y decimos, bueno, recuerde usted que Abraham Abulafia tenía 38 años cuando murió y ya era un gran escritor de la Kabbalah, así que desde ahí usted comienza a revisar y dice, bueno, ¿por qué grandes cabalistas? Jaime Vital no llegó ni a los 40 años y ya estuvo estudiando Kabbalah, y no solamente estudió Kabbalah desde antes, sino que dejó varios tratados. Muchas veces nosotros queremos tomar una serie de preceptos que ya no van de acorde a este tiempo y queremos nosotros forzar a cumplir a alguien más
algo que ya no es vigente. Entonces, esto no quiere decir por ello que dejemos a un lado todo o que seamos completamente flexibles. Tenemos que esmerarnos porque al final del día los preceptos nos enseña el libro de Devarim, el libro de Shamot, que traen consigo una verajá. Por eso cuando una persona dice, Rab, me está pasando esto, le decimos, Shamot capítulo 30, 31, 32, 33, 34. Bueno, ya nos pasamos, ¿verdad? 30, 31. ¿Qué sucede? Ahí busque bendiciones por la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Entonces, si usted en las consecuencias de la desobediencia ve que hay una maldición, nada más cumple el precepto. Los preceptos tienen la maravillosa facultad de reivindicar una verajá en el ser humano. Bien, pues hasta aquí la lectura de la parashá del día de hoy. Me alegra que todos y cada uno de nosotros nos esmeremos por cumplir este precepto maravilloso. Esto suma méritos a sus oraciones. Cumplir los preceptos precisamente suma méritos. Entonces, el hecho de que usted se da un tiempo, a diferencia de otras personas que probablemente ahorita están, bueno, ahorita ya no creo que estén, sigue la pandemia, no están en el antro, no están en el cine, no están en el boliche, la gente que pone como prioridad el mundo espiritual, el desarrollo de la conciencia, dice el Talmud, le es contado como un gran mérito. Entonces, estos méritos son los que generalmente se presentan delante de Akadosh Baruj Hu con su malajim, que dice, mira a Patti, mira a Eduardo, mira a Carlos, mira a Nadia, mira a Yadira, ellos se han esmerado en cumplir preceptos, es justo que tú les respondas porque ellos están entrando a esa tierra prometida y eso pues eso es maravilloso. Entonces, vale oro tomarse un tiempo para estudiar los Sefer Kodesh, para los preceptos, para encender esa luz y conectar con todas las almas que ahorita encendimos nuestras velas en nuestros hogares y para aquellos que las van a seguir encendiendo. Es maravilloso. Sepan que cada uno de ustedes está en nuestra tefilá, en nuestras oraciones y de la misma forma pedimos a Baruch Hashem que los bendiga a cada uno de ustedes, que en esta semana ustedes vean la respuesta a sus peticiones, que esta semana ustedes conozcan las decisiones que tengan que tomar y que esta semana ustedes traten a todos los demás con el amor y la misericordia con la que el Creador también nos trata a todos y cada uno de ustedes. Como siempre, mando un abrazo a su alma, a su corazón y que la bendición de ustedes sea también en el más pequeño que habita en sus hogares, así como el más grande de días. Muy buenas noches y hasta pronto. Shabbat Shalom y Shabbat Tov para todos. Hasta pronto. Shalom. 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 Shalom.